Antes de iniciar a utilizar el método de integración por sustitución trigonométrica, es importante manejar esta tabla de manera perfecta. Esta tabla, ¿cómo se interpreta? Bueno, dice que para la forma x a la 2 más a la 2 o, démosle vueltita que es exactamente lo mismo porque la suma es conmutativa, yo siempre tengo que usar la sustitución x, que es la variable, igual a que es la constante, por tangente del ángulo θ, junto con la sustitución en trigonometría o terna pitagórica, tangente cuadrado de θ más 1 igual a secante al cuadrado. Para la forma x a la 2 menos a la 2 siempre vamos a utilizar x igual a secante de θ y pitagóricamente o en trigonometría la sustitución sería secante al cuadrado menos 1, que siempre es lo que nos va a quedar, por la tangente. Y siempre que sea la forma a la 2 menos x a la 2, observa que es distinta a la anterior, la resta no es conmutativa y por eso aquí se afecta que esté a de primero o a de segundo. Vamos a usar la sustitución para x igual a sen del ángulo θ y para 1 menos n cuadrado siempre coseno. No tienes que salirte de esta tabla porque esta es la guía para utilizar el método de sustitución trigonométrica de forma correcta según el ejercicio que tengamos. Así que esta tabla anótala por ahí, téngala por ahí para que pueda entender los cambios y lo que se hace en cada ejercicio. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su servidor, el licenciado Jordánez, y ahora vamos a ver un ejemplo más de integral con sustitución trigonométrica de la forma x a la 2 menos a la 2, donde x es variable y a es constante. Entonces, vamos a realizar el ejemplo. Vamos a trabajar con la integral de x más 1 sobre raíz cuadrada de x a la 2 menos 9. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Bueno, vamos a observar que en el denominador tengo la forma x a la 2 menos 9 y esto es lo mismo que x a la 2 menos 3 a la 2 y puedo verificar que es esta forma, la forma x, que es variable, menos a al cuadrado. Cuando yo tengo esta forma en una integral, es la pista para saber que tengo que usar el método de una sustitución trigonométrica. Obviamente este método funciona cuando no alcanza ninguno de los que son inmediatos, sustitución o cualquier otro. Una vez que tengo esta forma identificada, entonces procedo a escribir la sustitución, que en este caso estrictamente es a secante de θ, no puede ser otra, y eso es importante que lo sepas. Entonces la a ya sé que es 3, secante del ángulo θ igual a la variable, en este caso x. Y procedemos a encontrar la derivada de 3 secante, y esto sería 3 secante de θ por tangente de θ igual a de x. Bueno, perdón, aquí me faltó de θ igual de x. Siempre es importante el tema de los diferenciales para las integrales. Entonces tenemos ya la derivada, que siempre es un proceso que se hace inmediato a tener la sustitución. Tenemos la derivada y ahora vamos a proceder entonces con las dos informaciones ir a realizar la sustitución a la integral, por eso se llama sustitución trigonométrica. Entonces, si observamos acá, x tenemos que es 3 secante de θ más 1, y ¿quién es de x? De x es 3 secante de θ por tangente de θ de θ sobre raíz cuadrada de x a la 2, pero ¿quién es x? 3 secante de θ al cuadrado menos 9.
Y aquí tenemos que seguir trabajando esta expresión. Entonces no te asustes por la dimensión de esto, ¿verdad? Entonces tendríamos integral 3 secante de teta más 1 por 3 secante de teta por tangente de teta de teta. Entonces, sobre, acá vamos a trabajar esto un poquito. Eso sería raíz cuadrada de 3 a la 2, 9, secante a la 2 de teta menos 9. Vamos a trabajar un poquito esto, pero yo lo voy a hacer acá mismo para no reescribir tantas cosas. Entonces, esta expresión de acá yo puedo mejorarla un poquito y vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a sacar 9 a factor común, de acá me queda secante al cuadrado de teta menos 1, raíz cuadrada de 9 es 3, y me va a quedar secante al cuadrado de teta menos 1, y la raíz cuadrada de esta expresión, podemos usar las identidades trigonométricas, y sabemos que secante al cuadrado menos 1 equivale a tangente al cuadrado de teta, y esto es igual a 3 tangente de teta, y eso es lo que tendríamos de este denominador. ¿Ok? Entonces lo hice acá seguidillo para no tener que estar reescribiendo todo esto muchas veces, y vamos a continuar acá en la parte de arriba. Entonces reescribiríamos lo siguiente. Tendríamos 3 secante de teta más 1 por 3 secante de teta por tangente de teta, sobrar aquí, sobre lo que nos dio el denominador 3 tan de teta. Y observa que puedo cancelar este 3 con este 3 y este tan con este tan, y me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar integral de 3 secante de teta más 1 por secante de teta sobre nada. Iba a poner aquí una sobre, pero no, ya vimos que se canceló esto. Entonces llegamos a esta expresión integral de eso. Observa que ya vamos avanzando un poco con el resultado. Aquí podemos usar distributiva. Entonces sería 3 secante al cuadrado de teta más secante de teta de teta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo procedemos con esa integral? Vamos a verlo acá. Vamos a separar esto en dos integrales. Integral de 3 secante al cuadrado de teta más integral de secante de teta. Acá sacamos el 3 como constante de secante al cuadrado de teta más la integral de secante, no la vamos a calcular todavía, y procedemos ahora a lo siguiente. Por tablas de integrales, la integral de secante al cuadrado, según las tablas de integrales, la integral de secante al cuadrado es tangente de teta más la integral de secante, según la tabla dice que es logaritmo natural de secante de teta más tan de teta más la constante. Entonces no te asustes acá, esto sale por tablas de integración. En tus fórmulas ahí vas a tener que la integral de esto es tan, y que la integral de esto es logaritmo natural de secante más tangente. Pero muy importante, recuerda que no podemos dar la respuesta con o en términos del ángulo teta, tenemos que volver a nuestra variable original. En este caso, la tangente del ángulo teta, necesito ver
¿Cómo lo investigo en términos de x? Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? En este caso lo que procede es que nos valgamos del triángulo auxiliar. Vamos a poner el ángulo θ por aquí. Y desde el principio tenemos que la sustitución era 3 secante de θ igual a x. Si de aquí despejamos secante, vamos a tener lo siguiente. Si despejamos la secante, vamos a tener que esto es x sobre 3. ¿Okay? ¿Qué nos significa eso? Que si tengo un triángulo rectángulo donde pueda acomodar esta razón trigonométrica, vamos a tener lo siguiente. Recuerda que secante es x sobre 3. Si nos vamos a buscar vamos a ver, tenemos secante, si nos vamos a buscar el coseno por razones trigonométricas, el coseno sería 3 sobre x. Porque tenés que ir ahí a revisar un poquito este tema de identidades o de razones para que recuerdes por qué la secante, si es x sobre 3, por qué equivale el coseno a 3 sobre x. El coseno, recuerda que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y que con eso, que este cateto equivale a hipotenusa al cuadrado menos 9, que es la expresión original que tenemos en la integral, x a la 2 menos 9. Entonces, ¿qué con eso? Bueno, que ahora de ahí podríamos tener lo siguiente. Tenemos 3 por tangente del ángulo θ. Entonces, si nos vamos al triángulo auxiliar, la tangente es cateto opuesto, en este caso raíz de x a la 2 menos 9, sobre adyacente. Y ahí tendríamos ya expresado tangente de θ en términos de la variable x, usando obviamente el triángulo auxiliar que sale producto de la razón que tenemos desde el principio. Ahora bien, vamos a borrar un poquito aquí para que esto no se nos sature mucho. Ahora vamos a determinar la secante y la tangente. Ahora tenemos logaritmo natural de secante. Ok, secante ya lo tenemos, ¿verdad? Secante lo tenemos desde el principio, que es x sobre 3. Ya lo tenemos desde el principio. Y la tangente la acabamos de encontrar, que es raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 sobre 3 más la constante. Cancelamos acá, nos queda raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 más, acá podríamos dejar un solo denominador 3 y x más raíz de x a la 2 menos 9 más la constante, y ahí tendríamos nuestro problema resuelto. Es bastante largo, vas a tener que ver el video varias veces con mucha calma, pero la clave es, recuerda siempre en este tipo de problemas, ver la forma que tengo, y una vez que tienes la forma, entonces ver qué sustitución vas a utilizar. Entonces, para ello, aquí te voy a dejar esta tabla de fórmulas que te dicen cuál es la sustitución indicada y cuál es la identidad que vas a utilizar a lo largo del ejercicio. Espero que este video sea de ayuda y espero poder seguir realizando más videos de este tipo. Son bastante largos, entonces déjame saber tus dudas y consultas,
y desde Amex estamos dispuestos a desarrollar más videos. Por ahora eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima.